Bueno, aquí vamos a tener el siguiente problema. Esta es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Lo primero sería clasificar esta ecuación diferencial. Observamos que, bueno, primero es una ecuación diferencial, es decir, va a tener como solución una función que va a depender en este caso de x. Segundo, observamos que es una ecuación diferencial lineal, es decir, la función y no tiene funciones extrañas actuando sobre ella. Es una ecuación homogénea, ya que no hay un término independiente. Observamos que es una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es importante, ya que vamos a tener dos familias de soluciones para esta función. Y otra cosa importante es notar que los coeficientes no son constantes. Entonces vamos a tener que usar un método como el de serie de potencias. Otra cosa importante es que esta función no posee puntos singulares. Es decir, esta función x no posee puntos singulares, es analítica en todo x y por tanto nuestro método de solución a través de serie de potencias va a funcionar. Ahora pasemos al análisis. Como no posee puntos singulares, se puede usar el método de series de potencias y en nuestro caso vamos a usar series de potencias centradas en cero. La solución es la siguiente. Vamos a suponer una función en serie de potencias, la cual podemos escribirla de manera general como esto. Y nuestro objetivo general sería determinar cada uno de estos coeficientes, estos c sub n. Si podemos hacerlo, entonces nuestra solución estaría completa. Esto parece una tarea bastante difícil debido a que los coeficientes son infinitos. Aquí pueden ver que n va desde 0 hasta más infinito, pero vamos a ver que esos coeficientes no son independientes unos de otros, sino que hay una relación, la cual se llama relación de recurrencia, que va a hacer que unos coeficientes vayan a depender de otros. Entonces, nuestro objetivo sería encontrar esa relación entre los coeficientes. Bien, primero tenemos que sustituir esta serie de potencias en nuestra ecuación original. Para eso tenemos que sacar las derivadas. Sacamos la primera derivada de esta función y observamos como la derivada es lineal, se puede meter dentro de la sumatoria y obtenemos esto. Ahora, como n comienza en 0, nuestro primer, eh, nuestro primer término sería 0, ya que n igual a 0, aquí sería 0 y todo esto se cancelaría. Entonces, pasamos a nuestro segundo término, que sería n igual a 1. Por tanto, y' de x puede ser escrito de esta manera, comenzando en n igual a 1. Si sacamos la segunda derivada y hacemos exactamente lo mismo que explicaba para la primera derivada, vamos a ver que nuestra función comenzaría en n igual a 2. Ok, ahora que ya tenemos nuestra función y, que aparece aquí, y nuestra función y', que aparece acá, vamos a sustituirla. Entonces sustituimos esta serie de potencias en la ecuación y esta también aquí. Y obtenemos esta ecuación. Ahora vamos a simplificar. Esta x se va a meter dentro de la sumatoria, ya que la sumatoria es en n y no tiene nada que ver con x. Entonces, simplificando, esta x por x a la n sería x a la n más 1.
tenemos que observar algo. Como lo que queremos hacer es encontrar una relación de recurrencia entre estos coeficientes, tenemos que meter todo esto dentro de una sola sumatoria y no tener dos sumatorias como tenemos en este caso. Pero para poder hacer eso, eh, las potencias tienen que ser las mismas. Entonces aquí la primera potencia comienza en x a la 0, ya que n igual a 2, sustituimos aquí x2 menos 2, x a la 0. Pero en la segunda sumatoria, la primera potencia sería x a la 1, ya que esto comienza en n igual a 0, x a la 0 más 1, x a la 1. Entonces no podemos meterlo todo dentro de una sola sumatoria. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dentro de la primera sumatoria, que es esta, vamos a tener que sacar el primer término, ya que si lo sacamos, entonces la siguiente potencia va a ser x a la 1 y van a ser ya iguales. Ok, eh, tenemos esta primera sumatoria, hacemos que n sea igual a 2, aquí sería c sub 2 por 2, como tenemos aquí, por 2 menos 1, por x a la 2 menos 2, más lo que queda de la sumatoria. Solo que la sumatoria, como ya pasó el 2, ahora sigue con el 3. Ok, pero esto no tenemos que desarrollarlo, solo queríamos el primer término. Eh, Simplificando este término, obtenemos que da 2 por c sub 2. Y observamos de que ahora esta sumatoria que quedó ya tiene la potencia de 1. X a la 3 menos 2 pues da x a la 1. Bien, ahora vamos a sustituir esta primera sumatoria en la sumatoria pasada, ¿verdad? Y vamos a obtener esta ecuación. Ahora como las sumatorias tienen la misma potencia, ya podemos comenzar el proceso para escribir todo eso en una sola sumatoria. Vamos a tener que hacer un cambio de variable. Y para eso, pues nos fijamos en la primera sumatoria y en qué número comienza. Comienza en 3. Entonces, el cambio de variable tiene que ser n menos 3, que sería el número en el cual comienza, es igual a i. Y es nuestra nueva variable. Aquí no importa qué nombre le pongan, ya que es una variable muda. Luego, en nuestra segunda sumatoria, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos otro cambio de variable, el cual va a ser n menos el valor en el cual comienza, en este caso 0. Entonces n menos 0 es n. Y esto va a ser i. Si ustedes tienen problemas con esto, es decir, ven de que en este caso i es igual a n menos 3 y en este caso i es igual a n, pues no deberían tenerlo, ya que i o n son variables mudas. Entonces, no importa su valor, lo que importa es lo que cuentan. Y al hacer esta sustitución siguen contando exactamente lo mismo. Ok, ahora pasemos a hacer la sustitución. Ya no va a ser n, sino que va a ser i. Entonces i igual a 0 hasta más infinito. Y donde había n, tenemos que sustituirlo por i. En este caso, aquí el 3 pasa al otro lado. Y tendríamos que n es igual a i más 3. Entonces, en la primera sumatoria, donde había n, ponemos i más 3. I más 3. I más 3 menos 1 da i más 2.
Y x a la n menos 2 pues sería x a la i más 3 menos 2, que es x a la i más 1. En la segunda sumatoria es más sencillo, ya que la sustitución es directa. Donde había n ponemos i. Ok. Ahora podemos escribir todo esto dentro de una misma sumatoria. Ya que las sumatorias tienen el mismo origen y el mismo final, entonces simplemente es como que si salieran de factor común, entre comillas. Obtenemos esto y sacamos ahora sí de factor común xi más 1. Y tenemos este término. Ahora vamos a igualar cada uno de los términos a 0. Es decir, esto igual a 0 y esto igual a 0. Y vamos a obtener lo siguiente. 2c sub 2 es igual a 0 y toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0. De nuestro primer caso, pues es sencillo ver que c sub 2 tiene que ser igual a 0. Esto tenemos que tenerlo en cuenta más adelante. Y de nuestro segundo caso, que tenemos esta gran sumatoria, como tiene que ser igual a 0 para todo x, entonces todo este término tiene que ser igual a 0. Y debido a esto, nosotros obtenemos nuestra relación de recurrencia. Esta es nuestra relación de recurrencia. Con esta relación nosotros vamos a encontrar cómo los coeficientes dependen uno del otro. Bien, aquí despejamos para c sub i más 3 en términos de c sub i. Ok, comencemos obteniendo los primeros términos. Primero, cuando i es igual a 0, entonces aquí tenemos c sub 3 y aquí tenemos c sub 0. Y sustituyendo pues tendríamos 3 y 2. Entonces el coeficiente 3 se relaciona con el coeficiente 0 de la siguiente manera. Vayamos al siguiente. Para i igual a 1. Ahora tenemos c sub 4 es igual a menos c sub i sobre 4 por 3. Bien. Sigamos con el siguiente. C sub 5 es igual a menos c sub 2 sobre 5 por 4. Entonces, hasta ahorita nada extraño, solo estamos sustituyendo el i en esta ecuación. Veamos qué pasa con el siguiente. Observamos que c sub 6, cuando i es igual a 3, obtenemos aquí el valor de c sub 3, es decir, c sub 6 depende de c sub 3. Pero c sub 3 ya lo habíamos obtenido anteriormente. Entonces podemos sustituir c sub 3 por la relación que tenía con c sub 0. Y esto nos da que c sub 6 no depende exactamente de c sub 3, sino que de c sub 0. Ok. El siguiente va a ser similar. Para i igual a 4, 4 más 3, 7, c sub 7, obtenemos que depende de c sub 4, pero c sub 4 ya lo habíamos tenido anteriormente, y este depende de c sub 1. Entonces c sub 7 va a depender de c sub 1. A su vez, para i igual a 5, c sub 8 depende de c sub 5, pero c sub 5 depende de c sub 2. Ok, para que vayamos viendo qué es lo que está pasando aquí, tenemos que observar que c sub 3 depende de c sub 0 y c sub 6 también depende de c sub 0. C sub 4 y C sub 7 dependen de C sub 1 y C sub 5
depende de C sub 2. Si nosotros siguiéramos calculando más coeficientes, C sub 9, C sub 10, C sub 11, observaríamos el mismo patrón. C sub 9 pues va a depender de C sub 0 junto a C sub 12 y C sub 15. Y los que siguen, pues aquí pueden observar que los de azul dependen de C sub 1 y los de verde dependen de C sub 2. Entonces, los coeficientes no son independientes, sino que solamente tenemos en realidad tres coeficientes independientes, que son C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Los demás dependen de ellos. Ok, esto era lo que les decía, que C sub 3, C sub 6, C sub 9 y todos los C sub 3 por i pueden ser escritos en términos de C sub 0. Todos los C sub 3i más 1 pueden ser escritos en términos de C sub 1. Y todos los C sub 3i más 2 pueden ser escritos en términos de C sub 2. Ahora, volvamos a nuestra solución, que era una solución en serie de potencias. Esto es del inicio. Esta puede ser escrita, si expandimos la sumatoria, de la siguiente manera. Y aquí están los coeficientes, ¿verdad? Entonces observamos la familia roja, azul y verde. Y vamos a agruparlo de la siguiente manera. Okay, aquí no he hecho nada, solamente los he agrupado para que puedan observarlo de mejor manera. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los C sub 3, los C sub 6 por su relación con C sub 0. Eso lo voy a hacer en la siguiente parte. Tenemos esto. Y el C sub 3 lo reemplazamos por su relación que dependía con C sub 0, que es esta. El C sub 6 lo mismo. Y así cada uno de los demás coeficientes los reemplazamos para que dependan de nuestros tres coeficientes independientes, que son solamente C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Entonces es solamente sustituir. Ahora podemos sacar para esta primera fila de factor común C sub 0. Lo sacamos de factor común y tenemos esto. En la segunda fila sacamos de factor común C sub 1 y nos queda esto. Y en la tercera fila sacamos de factor común C sub 2 y obtenemos esto. Y técnicamente esta es la respuesta, pero vemos que hay un problema. Vemos que tenemos tres coeficientes independientes. Pero, como habíamos visto al principio del análisis, nuestra ecuación diferencial era de segundo grado y por tanto solamente puede tener dos coeficientes independientes. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, recordamos de que C sub 2 era igual a 0. Al inicio lo habíamos dicho. Aquí volvamos para ver que eso es cierto. Aquí está. C sub 2 es igual a 0. Entonces, esto lo hacemos 0. Y ya tenemos nuestra solución. Esta es una constante que tenemos que determinar por valores iniciales o condiciones de frontera. Y esta es nuestra primera función y esta es nuestra segunda función. Tenemos dos familias de funciones y esa es nuestra solución.